que ahora expondremos en esta presentación. Y previo a la presentación de la jornada, pues hay una bienvenida, en este caso, por parte de Julián Moyano, coordinador de Aragón Open Data, obviamente del Gobierno de Aragón. Gracias, Marc. Bueno, se me ve, se me oye. Pues lo primero, presentarme. Yo soy Julián Moyano, que coordino Aragón Open Data, el portal de datos abiertos del Gobierno de Aragón, de la Dirección General de Administración Electrónica y Sociedad de la Información. Pues lo primero, pues agradeceros a todos el interés y la asistencia, que en un principio teníamos preparado para 20 o 30 personas que asistieran, y la verdad que ha tenido bastante éxito. Creo que son 100 y pico los que estamos hoy aquí y había 260 inscripciones, lo que nos ha sorprendido, y esperemos que para bien, y que vosotros, que ya que habéis buscado un hueco en esta mañana, pues también os resulte provechoso. El objetivo de esta jornada técnica es dar a conocer los últimos trabajos que hemos hecho en Aragón Open Data, en el portal de datos abiertos. Por qué lo hemos hecho, cómo lo hemos desarrollado, quién lo ha llevado a cabo. En este caso ha hablado Marc, pues también como responsable de la empresa que nos ha dado soporte y servicio, y también pues dar a conocer la utilidad y el servicio de todo esto. Consideramos que lo que os vamos a presentar es un paso bueno, que todavía tiene recorrido a la hora de identificar, abrir y publicar datos y ofrecerlos de una manera pues, relacionada dentro de la administración y hacia afuera para que se utilicen. Hay que mencionar y destacar que todo esto es posible gracias a la voluntad de las personas que publican y quieren incorporar sus datos al portal de datos abiertos, que siempre depende pues bueno, de ese interés por parte de los responsables, de los gestores de los datos a sumarse. En este caso, pues también siempre destaco el Instituto Aragonés de Estadística, el Instituto Geográfico de Aragón, pues que incorporan sus datos de buena voluntad y siempre que pueden. Y también el soporte que nos da desde Aragonesa de Servicios Telemáticos, pues para poder mantener todo esto y dar servicio. Yo no quiero extenderme nada más. Doy de paso de nuevo la palabra a Marc, que va a hacer una presentación del índice. Y pues bueno, luego detallaremos los distintos trabajos. Gracias. Gracias, Julián. Pues lo dicho, vamos allá a entrar en materia en esta jornada, con esta sesión. El contenido de esta sesión es el que podéis ver aquí. Una primera introducción tanto a Open Data como a Aragón Open Data, ¿de acuerdo? Y después ya entraríamos propiamente en lo que es digamos, por decirlo así, la chicha, ¿no? de esta sesión, ¿no? Toda la parte relacionada con la mejora de la calidad de los datos y la parte de semantizar los datos, ¿de acuerdo? Después entraremos en la navegación de estos datos, ¿de acuerdo? Y tanto en el servicio de Aragón Open Data como en la Aragopedia, y aquí tendremos una demostración, por decirlo así, en vivo y en directo de la aplicación que hemos desarrollado. Después tendremos pues, una experiencia de esta navegación, ¿no? Digamos, desde el punto de vista en este caso, de una usuaria, en este caso del propio Gobierno de Aragón. Y después os explicaremos una metodología para identificar, procesar y abrir nuevos datos. Porque ya sabemos que esto de abrir datos, pues parece fácil, ¿de acuerdo? Pero bueno, tiene sus más y sus menos y no es tan fácil, con lo cual, pues tener una metodología pues ayuda muchísimo, especialmente cuando no estás abriendo 2 o 3 conjuntos de datos, sino muchísimos más, ¿de acuerdo? Acabaremos con unas conclusiones de todo lo comentado, ¿de acuerdo? Y después un turno de preguntas, comentarios, reflexiones que queráis, digamos, comentar vosotros, los asistentes, o preguntar. Para hacer las preguntas a día, o sea, en estos momentos tenéis limitado pues vuestras tanto cámaras como micros, pero lo podéis hacer vía chat, o incluso si alguien quiere, pues le podemos activar pues el micro o la cámara. ¿De acuerdo? Pues nada, si os parece ya empezamos ya en la parte de introductoria, ¿de acuerdo? En este caso, en esta parte, pues como podéis ver, empezaré yo hablando de la parte de introducción propiamente dicha, y después ya pues tanto Julián como Koldo, en este caso Koldo Zabaleta, por la parte más tecnológica, pues haremos, ¿no?
la introducción. Yo haré una introducción muy breve por toda la gente que no sepa, digamos, qué es esto de Open Data, e incluso hago una introducción previa al mundo Open Data, ¿no? Que es pues lo que podéis ver aquí, ¿no? Que estamos viviendo en una sociedad muy digital, ¿de acuerdo? Donde el elemento básico o el ingrediente en esta sociedad son los datos. ¿De acuerdo? Es como el ingrediente básico para después, pues por decirlo así, cocinar el resto de servicios o el resto eh, de funcionalidades que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Y sobre todo entrar en algo pues, bueno, que ya está muy manido y muy conocido, pero que es digamos, la base de todo, ¿no? De que el dato o los datos convenientemente tratados, procesados, pues generan, bueno, pueden utilizarse para la toma de decisiones, pero sobre todo lo importante aquí es que el dato es igual a valor, ¿no? El dato igual a valor y fijaros en esta gráfica que os hemos puesto a la parte de la derecha, que son pues, las principales compañías en el mundo pues, por valor bursátil. Fijaros que en 15 años, bueno, en este caso 16 años, no solo se ha multiplicado su valor, sino que fijaros que básicamente las principales empresas, excepto una a nivel mundial, todas están relacionadas con la tecnología y todas están relacionadas con datos en algún aspecto o en otro, pero datos, ¿de acuerdo? Con lo cual, nadie duda que esto de datos es igual a valor y nadie duda que pues, la administración pública también tiene que estar en el ámbito de los datos, ¿de acuerdo? ¿Y qué es esto de los datos abiertos? Pues bueno, datos abiertos es, bueno, parece un poco también de perogrullo, ¿eh? Pues es la apertura o la publicación de aquellos datos. En este caso, pues normalmente son datos públicos, y en este caso en concreto estamos hablando del Gobierno de Aragón, pues obviamente, pues sí, son públicos, ¿vale? Que se proporcionan o se abren, se disponen a la sociedad para que esta sociedad pueda hacer lo que quiera con ellos. Entendiendo lo que quiera, pues desde un estudio, un gráfico, un programa educativo que utiliza estos datos, pero también puede ser una empresa que utiliza estos datos pues, para hacer un uso comercial. ¿De acuerdo? Además, con un coste nulo, o sea, gratuitos, y para ser reutilizados y compartidos, pues digamos, con ninguna limitación, más allá de cosas obvias. Y cuando digo obvias, quiero decir que son datos que no son personales, con lo cual no estamos hablando de datos, digamos, relacionados con temas de privacidad ni nada de todo esto. Estamos hablando de datos que no son de personas, si son datos agregados o son datos, digamos, lo que sé, datos meteorológicos, por decir algo, ¿no? O datos estadísticos, etcétera. ¿De acuerdo? El principal objetivo, fijaros que antes os he comentado que datos es igual a valor, ¿de acuerdo? Fijaros que en el mundo digital datos es igual a valor, pero es que además compartir los datos es multiplicar el valor. No, o sea, el Gobierno de Aragón, por abrir datos, no pierde el valor que tenía esos datos. Al revés, lo está multiplicando pues, para el resto de la sociedad, ¿de acuerdo? ¿Y para qué lo hacemos? Pues por lo que veis aquí en la parte de la derecha, ¿eh? Para cualquier propósito, de forma gratuita, lo que os he comentado, que sea accesible. Bueno, si le ponemos ahí limitado o difícil de acceder, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Y en el caso concreto del que nos ocupa hoy, pues esto se traduce en lo que podéis ver aquí, ¿no? En esta URL, si queréis, ¿no? opendata.aragón.es, que es el servicio propiamente del Gobierno de Aragón respecto a la apertura de datos. Bueno, tomo yo la palabra y, bueno, lo primero indicar, nos están llegando por el chat pues algunas solicitudes de certificado de asistencia. No lo vamos a emitir porque no lo teníamos previsto. Era una jornada técnica divulgativa y no teníamos previsto emitir ni controlar, pues eso, para poder emitir certificado. No es una acción a través del IAP, lo queríamos difundir para cualquier interesado, así que disculpad porque no lo teníamos previsto. Y bueno, con esto retomo la presentación y el diálogo de Marc.
Pues bueno, en Aragón Open Data, como portal de datos abiertos del Gobierno de Aragón, intentamos publicar todos aquellos datos que la Administración genera y dispone en formatos abiertos y reutilizables. Pues que en cuanto a formatos, pues que sean fáciles de utilizar y entender, incluso también pues que se puedan integrar con aplicaciones y con servicios de manera autónoma y automática. Publicamos casi 2.700 conjuntos de datos aportados por 50 organizaciones en total, desde direcciones generales concretas, organismos autónomos y también instituciones al margen del Gobierno de Aragón, como es la Universidad de Zaragoza, que también se suma al portal. Intentamos que los datos tengan una licencia abierta y libre conforme a la normativa y, como digo, pues son datos que carecen y cumplen toda la normativa de protección de datos personales, también la normativa de secreto industrial, secreto comercial, pues para que eso, que los datos que publicamos en el portal sirvan a terceros y se puedan utilizar por todos. ¿Se usan? Y creemos que se usan, pues sí, aparte de tener los distintos servicios de analítica, de comprobar los accesos y descargas, pues también nos enteramos cuando hay alguno de los datos que no está disponible, ha dejado de servirse, pues que nos llega algún comentario de que, oye, que estos datos que los estaba utilizando ya no están. Pues, y a lo mejor hay alguna explicación detrás o simplemente pues que hemos perdido alguna conexión con los datos. Intentamos, pues eso, que estén alineados. Por tanto, se están usando. Aragón Open Data, desde el punto de vista más normativo y legal, pues es estos puntos que tenéis en pantalla, que intentamos crear valor económico a través de la reutilización, de publicar lo que la administración dispone, para aumentar la transparencia, fomentar la innovación, favorecer aquello que se llama como sociedad de la información, mejorar los sistemas de información del conjunto de la administración y también generar interoperabilidad, que luego lo veremos también con un ejemplo. Hay que destacar que no podemos abrir lo que no conocemos. Estamos todavía, aunque parezca extraño, pues todavía analizando qué datos dispone la administración, pues para poderlos identificar, conocer y dar el siguiente paso de lograr esa apertura. En este sentido, pues publicamos todo aquello que podemos en el catálogo del banco de datos, en el propio banco de datos, pues como digo, tenemos todo tipo de recursos aportados por las distintas unidades gestoras, cumpliendo escrupulosamente toda la normativa. Queda todavía mucho por abrir y disponer. ¿Puedes pasar a la siguiente presentación? Y a la siguiente, un ejemplo concreto es este que veis en pantalla, las cafeterías y restaurantes de la Comunidad Autónoma de Aragón. Pues esto es información que pasa por un registro administrativo, en el que todos los que tienen una actividad relacionada con la restauración y la cafetería pueden y tienen que pasar por este registro y, por tanto, disponemos de estos datos. Fruto de un trámite administrativo, una gestión puramente administrativa, burocrática en el buen sentido, pues tiene una visión y un reflejo en los datos y, por tanto, podemos conocer cuál es el número de cafeterías y restaurantes que hay en la Comunidad Autónoma de Aragón, en Aragón. Esto es un ejemplo, pero hay más. El nomenclator, por ejemplo, saber cuál es la denominación de todos los municipios de Aragón, que a lo mejor puede parecer sencillo para Calatayud, pero para la Almunia de Doña Godina, pues saber cómo se tiene que decir y escribir la Almunia de Doña Godina, pues tiene su aquel, desde el callejero, los códigos postales, la política agraria común, que también tenemos, el registro de establecimientos hoteleros, como pues también, otro ejemplo, los polígonos industriales, que lo lleva el Instituto Aragonés de Fomento, también están en Aragón Open Data, pues una diversidad de datos bastante heterogéneo. Y también, pues, otro ejemplo, la cobertura, el nivel de cobertura a Internet que hay en Aragón, también lo damos. Hay que tener en cuenta que datos de calidad y con unas condiciones muy específicas y muy buenas, pues son los que genera el Instituto Aragonés de Estadística, por su metodología, por su trabajo, y luego hay datos de otro tipo, como puede ser cualquier registro administrativo, pues que está muy orientado a ese trámite, a esa gestión, y que, bueno, pues que se ha generado con unos objetivos muy concretos y no tanto con la divulgación de los datos. Pues ofrecerlos y exponerlos en este portal, en Aragón Open Data, pues también es un plus, ¿no? Pues para poder, como luego comentaremos, lograr esa mejora de los propios datos. Pero ¿cuántos datos tiene en la administración? Pues bueno, sí, en la anterior presentación, Pedro, disculpa y gracias.
Es que esto nos están cambiando la presentación por hacerlo más llevadero, ¿no? No tener que estar intercambiando el PowerPoint entre todos los que vamos a hablar. Y pues bueno, esto a lo mejor tiene este pequeño hándicap, ¿no? Pues bueno, este es un tuit del responsable de seguridad de AST, de Aragonesa de Servicios Telemáticos, y da una cifra, que tiene 2.000 aplicaciones y mueve unas 600 al año. 2.000 aplicaciones no quiere decir 2.000 conjuntos de datos, no. Cada aplicación puede tener cientos y miles de conjuntos de datos definidos e identificados con una estructura concreta, ¿no? Por tanto, que los datos que generan estas aplicaciones tienen unas características diferenciadas entre ellas y un número gigante, mayor, incluso me atrevería a decir indefinido. Está todavía por hacer. Y también que cada día se generan nuevos datos, nuevos recursos y nuevas aplicaciones para dar servicio. Con todo esto, incluir los datos en el portal es lo primero que queremos hacer, porque implica conocer, saber los datos que tiene la administración para dar ese siguiente paso de publicarlos. Primero conocer para saber qué es lo que tenemos y lograr esa publicación. ¿Qué ocurre? Pues con esta imagen gráfica de la siguiente presentación, de que los datos, pues cada uno, valga la expresión, cada dato y cada recurso es de su padre y de su madre. ¿Por qué? Pues porque están creados, como he comentado antes, con una fin y una naturaleza muy concreta. Para un trámite, para una gestión concreta, conocer una situación, enmarcados dentro de las competencias de cada área o cada dirección general responsable de ese servicio, de esa aplicación que genera datos. Y no es posible enriquecerse y conectarse con otros. Pues, ¿por qué no? Porque han nacido con el sentido de simplemente, pues eso, del registro de cafeterías o el registro de establecimientos hoteleros, cubrir o cumplir con un trámite. Pero no va más allá, porque también no es la competencia de esa dirección general o ese organismo que produce y genera los datos, y no se piensa porque no es necesario ir más allá. La realidad es que los datos no se relacionan entre sí y son silos aislados. Pues ya lo sabemos. Nadie ni sabe, ni conoce, ni puede utilizar los datos que tiene la dirección general o incluso el compañero que está al lado. Son silos estancos, donde explotarlos, conectarlos y conocerlos en conjuntos, pues no es posible. Esa es la realidad. Con todo esto, incluir los portales, los datos disponibles en Aragón Open Data, incluirlos, pues implicaba una normalización. Una normalización con un vocabulario. Si puedes pasar a la siguiente. Para ello nació el vocabulario que conocemos y que contamos como la Estructura de Información Interoperable de Aragón, que lo único que viene a decir qué es cada cosa, de qué tratan los datos y qué es qué, para identificar y conectar pues, los datos heterogéneos que tiene el portal Aragón Open Data, publicado por las distintas unidades, pues decir que el blanco es blanco, que un trámite es un trámite, que una persona es una persona, que una organización es una organización, que un contrato es un contrato y que una normativa, como puede ser todo lo que se publica en el Boletín Oficial de Aragón, habla de una normativa. Es normalizar e identificar los datos con un vocabulario común, que utiliza estándares para saber, conocer e interpretar los datos que tenemos. Esto es una parte, de alguna manera, técnica, pero desde el punto de vista conceptual, pues yo creo que sí que intentamos decir que con este vocabulario pretendemos gobernar y normalizar los datos que se incluyen en el portal para identificarlos, conocerlos y que esto sirva de plano y de saber de qué tratan estos datos que tenemos en Aragón Open Data. Donde cualquier conjunto de datos generados por la administración pudiera tener un reflejo y una conexión con otros datos. Eso, además, es ir a más. Si nos permitimos saber de qué tratan los datos, pues nos permite también establecer conexiones con ellos y entre ellos. Para esto, conocer e entender los datos, representar las entidades que tiene el propio Gobierno de Aragón, sus propiedades y unas relaciones básicas. El vocabulario no pretende abarcar toda la estructura completa de los datos, de los diferentes conjuntos de datos que tiene el Gobierno de Aragón. Es inabarcable, pero sí que queremos que sea un mínimo común múltiplo, de que cada dato pues, te permita conectarlo con otro, pues por ejemplo con el lugar, por ejemplo con la organización, por ejemplo con la fecha. Pues establecer esas mínimas relaciones pues, para poder integrar y explotar los datos. Eso es la parte básica que perseguimos de todo esto. Y bueno, en la siguiente presentación
Pues un poco el resumen, ¿no? de lo que tenemos y de lo que estamos haciendo. Primero, queremos abrir datos, conocerlos. Luego, aquellos que consideramos que son más interesantes o pueden resultar más útiles o incluso mejorar también su utilidad, conectarlos entre sí gracias a este vocabulario que es el I2A. Y como siguiente, pues también explotarlos pues para que sirvan, ver esa potencia que tienen los datos en conjuntos, establecer relaciones entre ellos y verlo desde un único punto y lugar, pues todos los posibles datos que tiene el Gobierno de Aragón sobre un lugar, sobre una fecha, sobre un tema. Abrimos todo lo que podemos, esto pues ya lo he dicho antes. Tenemos reuniones constantes con las unidades gestoras, con las direcciones generales correspondientes para intentar que los datos estén lo primero en Aragón Open Data. Y luego, ya si se considera por su interés o incluso por petición de ese gestor, de ese publicador, pues lo relacionamos con este vocabulario que hemos comentado antes, para poderlo establecer y dar en conjunto, lo que nos va a permitir su explotación. Y todo esto, pues, ¿para qué? ¿No? Todo este lío que estamos contando. Pues, primero, conocer mejor los datos que dispone la Administración, que son bastante numerosos, cuantificables, pero todavía queda bastante por hacer. Luego, segundo, conectarlos y relacionarlos entre sí para que veamos todas las posibilidades que tienen conectar datos de fuentes diferentes y heterogéneas, producidos por unidades, por departamentos distintos, pues se pueden conectar. Independientemente a la ubicación, al vocabulario que haya utilizado, a las unidades gestoras que los han producido y también, con todo esto, los datos, lo que estamos ofreciendo y los que vamos a presentar hoy, pues que tanto las consultas en sí, los datos, las fórmulas y esos posibles algoritmos, pues están disponibles para que cualquier usuario lo pueda utilizar, incluso la propia administración. La calidad de los datos también con esto se expone. Y si los pones, pues se mejora, porque surgen nuevas necesidades, porque se encuentran nuevos errores y lo que peor podemos hacer con los datos es no compartirlos. Vivimos en una sociedad digital basada en datos, pues se trata de difundirlos, divulgarlos, pues para darlos a conocer que seguro que mejorarán. Estamos en una fase inicial, acabamos de arrancar y eso que ya llevamos unos cuantos años, pero creemos que lo que estamos haciendo sea sostenible en cuanto a herramientas, desarrollos y vocabularios. Lo queremos simplificar para que todo esto sirva y que los datos mejoren. Hay que tener en cuenta este ejemplo que tenéis ahora en pantalla, que a lo mejor no se puede apreciar bien, que con este esquema, esta estructura y esta infraestructura que estamos utilizando en Aragón Open Data, se pueden compartir y mezclar datos de distintas administraciones, como es el ejemplo del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza. Porque tenemos unos vocabularios que no tienen por qué ser los mismos, en este caso no lo son, pero tener los datos con este nivel de calidad, de transparencia y disposición te permite mezclarlos y utilizarlos. Es un ejemplo que está puesto en la pantalla, en la presentación, que lo publicaremos para que veáis que está la fórmula concreta de dónde llamas a los datos, cómo te los traes y cómo los puedes utilizar. Esto implica que se pueden identificar y conectar con otras administraciones, en este caso las unidades del Gobierno de Aragón y las unidades del Ayuntamiento de Zaragoza, su denominación y su ubicación. Podemos ir a más, siempre que los datos estén disponibles. Y así podemos aspirar a tener fuentes confiables y dignas, que también de esto va también todos estos trabajos y procesos, que no queremos ni abrir ni explotar datos porque sí, queremos que los datos sirvan y mejoren, donde la administración aporte sus datos e información a un mundo digital, como sabemos, llenos de retos y desafíos, donde las grandes tecnológicas, que desde luego no tengo nada en contra de ellas, tienen su papel, pero también la administración que da servicios y soporte a los ciudadanos, pues también tiene mucho que decir en este entorno y donde el ciudadano pueda disponer y recibir datos de fuentes confiables, como son las administraciones, bajo procesos de creación e identificación claros y transparentes. También va de esto abrir y disponer los datos en este tipo de infraestructuras. Y bueno, con esto seguimos y llevamos ya un tiempo trabajando. Este vocabulario es del 2017 y seguimos con ello, seguimos empeñados en que esto hay que darlo salida, hay que darle utilidad por todas las posibilidades que tiene para la propia administración y para el ciudadano, terceros y empresas. Y queremos que esos datos de fuentes heterogéneas pues, se puedan relacionar entre sí. A eso aspiramos con esto que os estamos contando. Gracias. Pues y doy el paso ahora a Coldo, que va a hablar más de la parte técnica.
Hola, buenos días. Sí, como ha comentado Julián, pues vamos a hacer también una introducción, ¿no?, a la parte técnica que da soporte a todo lo comentado. En la siguiente diapositiva podéis ver la infraestructura de Aragón Open Data en cuanto a la apertura de datos, ¿no?, a la conexión y luego cómo se podrían explotar esos datos. La parte de arriba, desde las bases de datos, vemos cómo tenemos conexiones mediante una API generada por nosotros que exponen los datos en el portal de Aragón, que esa sería la parte más de apertura que ha comentado, la primera fase de Julián, y luego tendríamos virtuosos donde se guardaría pues todos estos datos semantizados mediante Leidosa. Y hemos puesto esta imagen abajo a la derecha de varias bolas conectadas, que es también reflejo de que esos datos que nosotros tenemos ahí se pueden interconectar con otras entidades, pues como por ejemplo ha puesto o ha mencionado Julián el Ayuntamiento de Zaragoza. Centrándonos un poco más, si puedes pasar la diapositiva, por favor, en CECAN, que hemos dicho que era uno de los elementos. CECAN es, para lo que no tengáis familiarización con ello, es un DMS, ¿vale?, que es un sistema de gestión de datos orientado principalmente a realizar portales de datos, a desplegar portales de datos, que en este caso es pues la parte de donde nosotros almacenamos todos los datasets, sus metadatos y los recursos que tienen, es decir, los datos en sí o URLs a donde se encuentran los datos, ¿vale? Y es a donde accede, pues a donde accedéis mediante la página de opendataragon.es cuando vemos el banco de datos, que ha sido un ejemplo que ha mostrado antes Julia. Como hemos comentado ahora mismo, hay dos tipos de ficheros, o sea, dos tipos de recursos, ¿vale?, donde se encuentran los datos en sí, no los metadatos, sino el dato en sí, que es o un fichero estático que lo tenemos subido en Aragón Open Data, por ejemplo, con la relación de cafetería, siguiendo el ejemplo anterior, o un enlace a donde está originalmente estos datos, ¿no?, que podría ser pues lo mismo, el de cafeterías. Nosotros intentamos que siempre se apunte al origen de los datos para que la calidad sea mejor, para que no haya ratas, para que esté, por si estamos en dos sitios, pues no está igual sincronizado y en algún sitio por una cosa y en otro. Entonces, el objetivo es pues que apuntemos al origen. Y a su vez, nosotros dentro de Aragón tenemos creada lo que es la API de Gado de Core, ¿vale?, que también se le llama mediante un URL desde CECAN. Pero ¿qué es esta API, no? Esta API es una aplicación implementada íntegramente dentro del Gobierno de Aragón, de Open Data Aragón, ¿vale?, que lo que hace es ofrecer ciertas vistas de bases de datos al usuario en tiempo real. Es decir, yo cuando hago una petición a la vista número 160, por ejemplo, que puede ser de temas, pues accede a la base de datos y me lo devuelve en el formato que yo desea. Ahí vemos cómo tenemos la opción de que devuelva en JSON, GeoJSON, si son datos geolocalizados, CSV, XML o XLSX, formatos reutilizables. ¿Vale? A su vez podemos hacer consultas mediante filtros de iguales, filtros simples para que pues, no nos devuelva toda la relación si solo queremos, por ejemplo, los datos de un municipio. ¿Vale? Y a estas, desde CECAN, lo que hacemos es llamar a esta API para que en el momento que el usuario quiere descargar el fichero, que se sepa que es la última versión y está accediendo realmente a la vista de la base de datos, a la base de datos. ¿Vale? Comentar también que si pasamos que tenemos un Swagger, ¿vale?, sobre todo para la gente que tengáis un perfil algo más técnico, para que podáis probar esta API, ¿vale?, y veáis todas las vistas que tenemos y descargar los datos, y pues que es una manera de entender qué tenemos y cómo se pueden explotar esos datos. Bueno, como he comentado, ¿no?, la misma vista que hemos puesto antes de cafeterías, pues ahí vemos ese XML, CSV, JSON, pues
si pasamos de diapositiva, vemos que está llamando ahí ves la URI, al Gaudecore, para obtener la vista 67, que en este caso es la de cafeterías, y cómo le devuelve, pues en este momento, pues cómo está en la base de datos esa información. ¿Vale? Y esto sería un poco la parte de introducción a la parte técnica, valga la redundancia, de la apertura del dato, ¿vale? Todavía aquí no estábamos con la conexión, no estábamos con la semantización, pero sí que dentro de los trabajos que se han hecho últimamente, ¿vale? Se ha trabajado con la conexión de estos datos para que no estén aislados y que se puedan reutilizar. Entonces, al igual que ha comentado Julián, el objetivo pues, es de esos datos heterogéneos que tenemos de diferentes fuentes de datos, pues mediante Ley 2A, ¿vale? La ontología y sus vocabularios que usa, ya los propios o estándares que ya existen, pues es interconectarlos y dar la opción de que puedan ser explotados. En este caso, pues también se ha desarrollado una aplicación que se explicará luego, en donde se hace uso de parte de los datos para que sean visibles y veamos también la interconexión que tienen entre ellos. Me gustaría, aunque algunos igual ya conocéis la parte de Linked Data, sí que hacer una introducción muy rápida de lo que es y sobre todo para que veamos para qué sirve luego, ¿no?, en los trabajos que hemos realizado. Como se ha comentado, tenemos todos ciertos datos, no todos, ¿vale? No todos los datasets que están en CECAN y que se puede hacer mediante OpenData.es están sus datos semantizados, ¿vale? Pero sí que hay, dentro de los procesos que tenemos, hay algunos que están semantizados con la ontología I2A. Y cuando decimos semantizados es que a cada entidad o cada registro que se semantiza tiene un identificador, pero que es un identificador que es una URL, ¿vale? Una URI, mejor dicho. Que, por ejemplo, ahí podemos ver en rojo, ¿no?, la que sería la que representa a Zaragoza como municipio, que es una URI dentro de OpenData y luego organización, municipio y el ID que tiene. Esto es importante para que luego, desde las propias otras entidades que existan en Aragón o puedan existir en otras administraciones, en nuestros servidores, pues podamos conectar directamente y que cuando pulsemos pues nos lleve directamente a los datos en esa URL. ¿Vale? En nuestro caso, estas tripletas están almacenadas en Virtuoso y pueden ser consultadas. ¿Vale? Esto también, para los que tengáis conocimiento de SparkQL, pues podemos acceder al endpoint de SparkQL y obtener la información. Como vemos aquí, son todo URIs, menos el dato final, que sería, por ejemplo, pues aquí el label, para decir que es la población según el lugar de nacimiento, lo que se está representando, ¿vale? Pero está todo identificado con URIs. Y, a su vez, también existe el Linked Data Server, que es realmente estamos visualizando aquí lo mismo que los mismos datos que la respuesta que se daba en la diapositiva anterior, ¿vale? Pero de una forma más amigable y más sencilla de navegar, ¿vale? Sobre todo está orientada a la gente que tiene menos conocimientos de SparkQL, ¿vale? SparkQL, para los que no sepamos, es un lenguaje de consulta, como puede ser SQL para base de datos, pues para las tripletas existe SparkQL. Y teniendo esta base, ¿vale?, de cómo se conectan los datos y que es desde donde se empezaron los últimos trabajos que se han realizado, pues el objetivo de estos trabajos han sido descubrir y optimizar optimización del modelado de datos anteriores. Con esto, aunque Ley 2A lleva tiempo, como ha comentado Julián, sí que hace un par de años, creo, o año y medio, 2 años, sí que se ha hecho una evolución de esa ontología y pues había datos que estaban semantizados con la antigua. Entonces, pues se ha tenido que hacer un trabajo ahí para modelarlo, ¿vale?, para semantizarlo. También se han estandarizado conceptos equivalentes. ¿Qué queremos decir con esto?
que, como hemos comentado, todas las entidades están relacionadas representadas mediante URLs. Hasta ahora, por ejemplo, los municipios se representaban con el nombre, con una URL más nombre. El problema es que puede haber municipios, o bueno, municipio y provincia que se pueden llamar igual como Zaragoza. Entonces, ¿cuál representa esa URL que representa? ¿La provincia o la ciudad, el municipio? Pues para que no hubiese estos problemas, pues en este caso se puso como identificador el INE, y con otros ejemplos pues también pasó lo mismo. A su vez se ha mejorado, siguiendo con esto, la relación entre municipios, comarcas, provincias, etcétera, para que la navegación fuese buena y que no hubiese enlaces muertos, que puede pasar muchas veces en todo lo que tiene que ver con la semantización en LinkedIn. También se han cargado todos los metadatos de los datasets. Antes he comentado que no están todos los datasets, los datos de los datasets, pero sí los metadatos. Es decir, tenemos los títulos, las URLs, las descripciones de todos los datasets cargados por si se quiere consultar. Y por último, pues bueno, la depuración y limpieza de aquellos datos que se han quedado sin conectar por alguna razón, porque había una actualización, porque se ha borrado parte, pero cuando se apuntaba no se ha borrado, pues también se ha hecho trabajo en esto para que la calidad de los datos y lo que tengamos sea buena lo más rápido posible y, o sea, lo mejor posible, perdón, y que también se han enriquecido con ciertas tripletas para relacionarlas con tripletas externas. Yo qué sé, puede ser el tema del Wikidata para relacionarlos con los municipios y que tengamos más información sobre ellos. ¿Vale? Todo esto que hemos comentado principalmente ha sido realizado en dos procesos que se han mantenido y evolucionado. ¿Vale? Hay un proceso que, como vemos aquí, es para obtener los datos estadísticos y semantizarlos del IAES, del Instituto Aragonés de Estadística. ¿Vale? Nosotros tenemos con ellos un data cube que tiene todos los datos estadísticos o los que se quieren abrir, y un proceso que lo que hace es leerlo, los diferentes cubos, semantizarlos o mapearlos a la ontología y guardarlos en Virtuoso. En este caso, se guarda por cada cubo un grafo dentro de Virtuoso, que sería como un conjunto de tripletas. ¿Vale? Un ejemplo, si pasamos la transparencia, puede ser este, ¿no? Pues todo lo que es la población según el lugar del nacimiento, ¿vale? Que está guardado mediante este proceso en Virtuoso. Aquí vemos lo que es la descripción del cubo, ¿no? Lo que hace es población, o sea, mostrar población según el lugar de nacimiento, y en la siguiente, por ejemplo, vemos una de esas observaciones, una de las medidas, si pasamos la transparencia, donde sí que aparece, pues, en este caso, una observación para Aragón de 16 a 64 años, pues hay 3.182 hombres. ¿Vale? Entonces, están todos estos datos guardados y se pueden consultar mediante consultas o el LinkedIn Data Server. Por otro lado, está cuando la fuente de datos es CAN o las vistas Gao de Core. De ahí también la introducción que hemos hecho antes a estos dos conceptos o componentes. Perdón, vuelve. Estos datos del grado de Core, ¿vale? No todos, pero algunas de las vistas pues se han cargado en el grafo EI2AV2. ¿Vale? Y bueno, también tenéis a disposición el código en GitHub. Y luego, no sé si se ha comentado, pero luego pasaremos la transparencia también, o sea, cuando termine la presentación, para que tengáis también acceso a los links. Y se ejecuta diariamente. ¿Vale? Y esto es un breve resumen. En la imagen se ve un breve resumen de lo que hacen estos scripts. ¿Vale? Aquí se ve el core de los scripts, que empezando de izquierda a derecha, arriba,
lo que hace es seleccionar la vista de grado de core que se quiere semantizar. El grado de core accede en tiempo real a la base de datos, devuelve en formato, en este caso JSON, se ve la imagen, pues aunque no se ve muy bien, pero bueno, la información en JSON, ¿vale? Clave, valor, clave, valor, clave, valor. Y tenemos un fichero de mapeo, ¿vale? El proceso tiene un fichero de mapeo que, sabiendo que es la vista, imaginemos la 11, sabe que cada campo se tiene que mapear a un tipo de dato de ley 2A y pues lo serían las tripletas pues como se muestran, ¿no? Esa imagen es ya una vez guardado, pero cómo serían esas URLs de clave valor representadas en tripletas, ¿vale? Semánticas. Y esto se guardaría en Virtuoso. Aquí no aparece porque el proceso viene así, pero bueno, claro, luego estas tripletas pueden ser unidas relacionadas con tripletas externas a Aragon Open Data. Esto es el core, como hemos comentado, pero también aquí se ha implementado y se ha mantenido todo lo que viene a ser soporte de estos scripts, ¿vale? Hay una API que hace esas llamadas, esos guardados y esos mapeos, ¿vale? Para crear los archivos de configuración. Y por otro lado también tenemos una parte de administración donde pues para cada carga pues se pone el origen, el destino y qué fichero de mapeo es y cada cuánto se hace, porque algunas se ejecutan diariamente, pero depende del tipo de dato, pues igual se ejecuta cada mes, trimestral o anualmente. ¿Okay? Y un poco para terminar con esta parte de presentación del trabajo hecho con los datos semánticos en cuanto a su calidad y extracción y guardado en Virtuoso, sí que mostramos aquí algunos de los datasets relevantes, ¿vale? Que se han cargado o actualizado o mejorado que se hayan cargado mediante el pool en Virtuoso, ¿vale? Como pueden ser los municipios, comarcas y provincias, con todos los cambios que se hicieron con el tema de identificador y de relaciones. Wikidata, se cargaron tripletas para asociar municipios con Wikidata para tener más información asociada a esos municipios, ¿vale? Datos del pleno municipal, datos de contacto, que más o menos todas estas tienen que ver con el gobierno de Aragón o con municipios o ayuntamientos, ¿vale? Pero también para que veamos, también hay datos que no tienen que ver directamente con esto, sino, pues, por ejemplo, el registro de explotaciones ganaderas también la tenemos, ¿vale? Cargado. Y ya con esto doy paso, si no recuerdo mal, sí, a mis compañeros Pedro y Beni, que pasarán a la tercera fase, por decir, que ha presentado, ¿no? La tercer punto que ha presentado Julián antes, que pasábamos de abrir, conectar y ahora la tercera es explotar. Entonces, esta es una aplicación que se ha creado durante los últimos meses para hacer uso de estos datos. Pues si pasa a la siguiente, Pedro, porfa. Pues a raíz de esto que se ha explicado ya, lo que hemos hecho es desarrollar la nueva aplicación de Aragopedia, que está centrada en la navegación entre los datos abiertos de Aragon Open Data. Y el objetivo principal de esta es disponer de una navegación flexible entre todos estos datos. De esta manera tenemos una aplicación que nos otorga un acceso a una gran cantidad de datos entre sí, con los que podremos navegar a través de ella. También nos proporciona transparencia en el origen de los datos, ya que en cada uno de ellos tenemos acceso a la consulta específica para obtenerlo. Y además tenemos diferentes funcionalidades para mejorar la accesibilidad en la misma aplicación para la navegación. Nada, comentar que el código está disponible en GitHub, luego cuando tenga la presentación podéis visitarlo. Y nada, os dejo con la demo que va a hacer mi compañero Pedro de la aplicación en vivo. Bueno, pues buenas. Por empezar un poco ya con la demostración, paso a compartir la aplicación. Mencionar que está ubicada en opendata.aragón.es/servicio Aragopedia 2022. Y esto sería la aplicación que hemos creado para explotar los datos. Por empezar un poco con la presentación de las secciones que tenemos,
tendríamos primero una búsqueda detallada por entidad territorial que nos permitiría ver los datos de una forma más gráfica de cada territorio. Tendríamos también una búsqueda por año y tema de los datos que disponemos, de los datos que podemos explotar desde Aragón Open Data, desde la Aragopedia, que nos permite separarlo así por tema y por año. Y tendríamos, por último, acceso a los datos estadísticos guiándonos por entidad territorial, lo cual nos permite el comparar los datos de una forma más cómoda que desde el acceso que tendremos en la ficha. Por enseñar una ficha, tendríamos Ainzón, por ejemplo, un municipio que tampoco es especialmente grande y que sí que no... Las cosas del directo. Ahora parece que hay un pequeño problema de carga, pero se soluciona enseguida. Bueno, ahora sí, vemos que tenemos Ainzón y que podemos y que tenemos los datos aquí accesibles. Tenemos un primer resumen que nos deja ver los datos más característicos de Ainzón, por las hectáreas de suelo urbano y rural, los edificios destinados a locales, y vemos que en cada uno de estos datos podemos clicar en él y ver la fuente del SparkQL que ha mencionado el compañero Coldo. Si volvemos a la ficha, vemos que tenemos los datos de contacto y una imagen que esta viene dada por Wikidata, representativa del municipio en este caso. Seguidamente tenemos características del territorio, cosas un poco más, igual, datos un poco más descriptivos, que indican, por ejemplo, el porcentaje de suelo rural que ocupa, la edad media de los hombres y mujeres, y si cuenta o no con oficina comarcal. También tenemos desde aquí una pequeña gráfica con los datos de población y una tabla que os muestra de forma numérica. También nos deja ver la evolución en los últimos 5 años. Tenemos la información sobre los presupuestos un poco más abajo, lo cual nos lleva al enlace externo de los presupuestos de Aragón, que, como podemos ver, nos localizan en Izón. Aquí abajo tenemos unos cuantos enlaces de interés que muestran publicaciones en las que se ha mencionado Ainzón. No tiene por qué ser necesariamente exclusivas de Ainzón, pueden ser publicaciones en las que simplemente se le menciona. Y como podemos ver, tenemos aquí un pequeño resumen de la publicación, y si le damos a leer más, en cualquier caso nos llevaría a, por ejemplo, en este caso, la página de turismo de Aragón. Un poco más abajo tenemos los miembros del pleno territorial. Se nos muestra aquí todos los miembros que tenemos, los más actualizados. Y un poco más abajo, de nuevo de Wikidata, tenemos links a orígenes de Wikipedia que nos permiten conocer las personas ilustres de estos municipios, comarcas o provincias. Y podemos ver a Marcos Zapata, que se ve que era un periodista, escritor y librelista. Por último, en la ficha tenemos un buscador de datos estadísticos de Ainzón. Vemos que tenemos bastantes datos. Tenemos aquí un listado de datos en los cuales podemos clicar a cualquiera y nos aparecería una tabla que nos representa los datos estadísticos. Esta tabla nos permite ordenar y ninguna mención más ajena a esto, simplemente mencionar que aparecen aquí los datos estadísticos del territorio. Si le damos una nueva búsqueda, volvemos al punto de partida y vamos a continuar por la búsqueda por año y tema. Aquí, como vemos, tenemos un selector de años que en este caso vamos a dejar completo, y tenemos aquí un selector de temas en el cual vamos a seleccionar los 3 primeros temas para la demostración. Le damos a realizar una búsqueda y vemos que aquí arriba nos aparece de nuevo el selector de años y nos aparecen de nuevo los temas a consultar, y más abajo tenemos tenemos los datos que nos otorga. Un segundo. Voy a compartir, por si queréis seguir la demostración, voy a compartir la URL por el chat. Aquí vemos que tenemos acceso a los datos que en este caso son todos datasets, pero nos da acceso a los datos para consultarlos.
y nos da la capacidad de descargarlo o de tratarlo. Si queremos cambiar la búsqueda, vemos que no hace falta tampoco irnos a la página principal, podemos simplemente borrar los temas que hemos seleccionado y seleccionar, pues, en este caso vamos a seleccionar estos 4 y podemos cambiar esta vez sí el rango de año. Y me gustaría mencionar también que existe el modo accesible en el que se puede modificar de una forma más visible, más estática, siguiendo la normativa del W13, y vemos que el cambio también se ejecuta en el propio selector de años. Pero si lo volvemos a dejar en 2004-2014 y aplicamos los filtros, vemos que no vuelve a aparecer los resultados de la búsqueda, no lo vuelve a separar, o sea, y volvemos a tener la posible separación entre dataset, cubo estadístico, ELI y archivos SIWA. Si volvemos a dar la nueva búsqueda, tenemos por último la parte de los datos estadísticos por entidad territorial. Aquí se menciona, o sea, se vuelve a separar a las entidades territoriales de la misma forma que se separaban las fichas. Tenemos, por ejemplo, aquí, vamos a buscar Aranda, en este caso vamos a tratar un poco las comarcas, y vemos que volvemos a tener una lista con los datos de Aranda. En este caso podemos buscar accidentes de jornada según antigüedad de trabajo y tipo de contrato, y vemos que nos aparece una tabla que nos vuelve a mostrar los datos estadísticos. La magia de esta página, en comparación con la de la ficha, consiste en que podemos cambiar tranquilamente la comarca, en este caso, y nos cambia la tabla, se nos actualiza el dataset. Aquí también se puede ordenar y no habría ningún problema. En caso de que no exista la tabla, pues nos saldría un mensaje que nos avisa de ello. Nada, pues simplemente mencionar que podemos consultar también los datos de toda la Comunidad de Aragón. En este caso se verían todos los datos de la Comunidad de Aragón. Se puede acceder al origen de los datos en HTML, como de nuevo con el buscador de SparkQL, y se pueden descargar como CSV. Hasta aquí sería mi parte de la demostración. Le daría paso ya a la compañera Sofía, que también ha tenido su experiencia privada con la aplicación. Eso es, y hola. Hola, buenos días. Gracias, Pedro. Sí, yo, bueno, quería comentaros, digamos, a lo largo de todas estas exposiciones de los compañeros, pues vengo yo como a descender un poquito más, ¿no? en todo ello, y a explicar un poco mi experiencia breve y sencilla con Aragopedia, con el servicio que acaba de presentar. Claro, mi experiencia, obviamente, ¿no? Es algo obvio que está influida por el tipo de usuaria que soy. Yo, bueno, pues soy muy curiosa, me gusta hacer muchas preguntas y siempre estoy intentando descubrir nuevas herramientas, ¿no? Mi perfil formativo, soy licenciada en documentación y especializada en gestión web, y trabajo en el servicio de nuevas tecnologías, donde también está mi compañero Julián, que está trabajando en Aragón Open Data. Digamos que estoy dentro, digamos, del mismo servicio, pero trabajando en áreas diferentes. Vale, entonces nos lo presentó el servicio de Aragopedia hace un par de meses o una cosa así, nos lo presentó en las reuniones que tenemos cada 15 días de servicio, nos lo presentó Julián, ¿no? Y nos comentó cómo iba y que en breve pues se iba a lanzar a todo el público. Yo con estas me quedé, digamos, en el ámbito laboral, pero en el ámbito privado, digamos, mi hija me preguntó así, mamá, ¿cuánta población tiene Zaragoza? ¿No? Y en ese momento yo estaba trabajando también con el ordenador y dije, pues espérate un momento, vamos a mirar. Y busqué en Google, no, bueno, sí, vale. Y busqué en Google, no pasa nada, pasa, Pedro. Y busqué en Google y dije, bueno, inmediatamente me venía ahí la población, pero venía entre paréntesis del año 2018. Nos extrañó, la verdad.
Me dice, mamá, ¿y no hay datos más nuevos, ¿no? Más actuales? Y yo, pues sí, espera, vamos a mirar. Y entonces, recordando que se iba a lanzar este servicio de Aragopedia, donde se abordaba información sobre municipios, ¿no? de Aragón, dije, pues me voy a meter. Me metí y efectivamente aparecía la población de Zaragoza en el año 2021. A las 2 semanas se iba a actualizar a datos de 2022, pero en ese momento dio la casualidad, ¿no? de que estaban los datos a 2021. Y efectivamente lo pudimos ver. En este momento Aragopedia ganó a Google y, y bueno, y vimos que había 673.000 y bueno, vimos el gráfico tan visual, ¿no? que podíamos ver pues cómo había evolucionado la población en esos últimos 5 años. Después, la segunda interacción con Aragopedia fue esa curiosidad, ¿no? que a todo el mundo, vamos, yo creo que tenemos, de decir, bueno, pues a ver qué dicen de las poblaciones que yo conozco, ¿no? de Aragón. Y tiré pues de los pueblos en donde, bueno, pues tenemos una casita, o de los pueblos de mi padre, de mi madre. Y entonces busqué el pueblo de Aguarón. Habréis visto cuando pulsáis en la URL que os ha puesto Pedro, los primeros cajitas, una de ellas es la de municipios, ¿no? Y allí puse Aguarón. Aguarón es un municipio de la provincia de Zaragoza, de la comarca de Cariñena, ¿vale? Y entonces, bueno, pues me salió la ficha, como habéis visto a lo largo de la presentación, donde sale Aguarón, con el título, con la ubicación en el mapa, diferentes datos que me van diciendo, pues bueno, ahí aparecen hectáreas de cultivos, edificios, la población, una ficha que enlaza a Wikidata. Luego hay más datos sobre el territorio, también, bueno, incendios que ha habido en la zona. Y en la segunda parte, bueno, aparece también el gráfico de la población, el enlace que lleva a presupuestos, bueno, y cuando llegué abajo vi que había pues las personas ilustres, ¿no? que han nacido en Aguarón, y yo aprendí que existían estas dos personas que no conocía, no sabía que estas dos personas habían nacido allí en Aguarón, pero me daba la sensación que había una persona que yo sí que conocía, que había sido un pintor, que tiene un museo en esta población, y dije, pues qué raro que no está como persona ilustre destacada, ¿no? Entonces, claro, yo entendía que Wikidata, Wikipedia, pues más o menos que es lo mismo, ¿no? Pero hablando con Julián, bueno, me vino a decir que no, que Wikipedia es una cosa, Wikidata es otra. En esta representación vengo a decir un poco Aragón Open Data, que está ahí en medio, conectando, ¿no? de los diferentes datos que ofrecen el Instituto Aragonés de Estadística, el Instituto de Geografía, datos de entidades locales, de otros organismos, bueno, y también de Wikidata, ¿no? Y Aragón Open Data los está mostrando a través de este servicio de Aragopedia. Entonces, me vino a decir Julián, a ver, una cosa es que esa información esté en la Wikipedia y otra cosa es que también esté en Wikidata. Entonces, efectivamente, la busqué en Wikipedia, vi que existía la entrada y que había nacido en Aguarón, pero en Wikidata, al ver que tenía una entrada, pero que había un atributo dentro de Wikidata, como era el lugar de nacimiento, que no estaba. Y entonces, que dije, bueno, pues voy a investigar a ver si esta información, que yo sé que es correcta, la hemos validado además en Wikipedia, la puedo introducir. Y tenía usuario de Wikipedia y junto, bueno, pues con Julián conseguimos meter esta información en Wikidata. ¿Y esto qué hizo? Bueno, pues en el momento que yo introduje ese dato, al minuto antes estaba esa información reflejada
en la Aragopedia. No me lo podía creer, parecía magia, ¿no? Y la verdad que me sentí muy satisfecha por haber aprendido a editarlo y contribuir con mi conocimiento a mejorar ese servicio, bueno, a contribuir de manera muy humilde, muy pequeña, con el servicio de Aragopedia. Y bueno, esto es un poco un resumen de lo que he llegado a entender, ¿no? Y que lo han comentado también los compañeros, cómo está estructurado este servicio y cómo gracias a los datos que tienen diferentes organismos del Gobierno de Aragón y otras entidades locales, son explotados y consultados por Aragón Open Data gracias a la tecnología que también han comentado, el CECAN, el Virtuoso y la API, y eso se integra y se muestra en un servicio como es el de la Aragopedia. Nada, estos son unos pequeños apuntes que mientras utilizaba, pues te das cuenta que hay enlaces a determinadas a las fuentes de donde están procediendo esos datos, que si no tienes mucha idea, pues te viene a decir, bueno, sí, puedes utilizar este servicio, pero hay gente con un nivel más avanzado que tú que también lo puede explotar, ¿vale? Entonces eso, bueno, pues igual te puede hacer sentir un poco como que no controlas, ¿vale? Que es la sensación que tiene que ser, pero bueno. Luego también que al descargar la ficha, por ejemplo, en la parte donde salen los municipios, yo pensé que se iba a descargar como en plan tipo PDF, ¿no? Como para colgar ahí en la habitación, pero no, lo que se descarga es en CSV, que tiene su lógica porque, bueno, es un formato de datos abiertos, ¿no? Y una idea que doy y que me vino a la cabeza mientras estaba consultando los datos es la utilidad de poder comparar un municipio con otro, ¿no? Y ahí, bueno, mencioné Llueca y Brea, pues son como ejemplo de dos municipios que están cercanos y tienen cierta rivalidad lo uno con otro, ¿no? Y luego, como, bueno, todo lo que me ha gustado, la integración de los datos, que es un servicio muy visual, me agrada mucho, ¿no? Y cómo a través, por ejemplo, de la parte de la consulta a través de municipios, comarcas o provincias, creo que todos podemos sentir una conexión cercana y directa con los datos y querer, bueno, pues eso, ser una puerta de entrada para poder bucear y conocer todos los datos que tenemos, ¿no? Y nada, para finalizar, otra idea, y es que, como también ha comentado Julián al principio y también en Aragón Open Data se está mostrando un poco lo que representa esta pirámide, ¿no? La cúspide de la pirámide, pues un pequeño porcentaje, un pequeño muestra de todos los datos que tenemos en todas las administraciones, ¿no? Y una idea podría ser el hacer un listado de los datos próximos que se pueden abrir y que los ciudadanos puedan establecer prioridades y decir, pues mira, de todos estos datos me parecen interesantes estos y estos, a ver, que se terminen abriendo todos, obviamente, pero con la gran cantidad ingente de datos que tanto Coldo como Julián hemos visto que existen, poder establecer determinadas prioridades e intereses para poder ir abriendo poco a poco datos y que todos podamos conocer más y aprovechar todos los servicios y funcionalidades que todavía nos quedan por descubrir. Y nada, muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, enlazando con esta última idea de Sofía, voy a presentar el proyecto que realizamos de proceso de identificación, procesado y apertura de nuevos datos. Como todo proyecto de Open Data, el foco principal es enriquecer el catálogo de datos abiertos, publicando nuevos conjuntos de datos de interés para los ciudadanos y que la reutilización genere valor. En este caso, el proyecto, el alcance no era propiamente la apertura de datos, sino desarrollar una metodología de apertura de datos que permita agilizar el proceso de apertura
y también identificar estos datos potencialmente para abrir. Las fases del proyecto: primero se definió un procedimiento para la solicitud y apertura de datos, creando unos flujos de validación y unas plantillas de correo electrónico, teniendo en cuenta todos los actores implicados en el proceso de apertura para facilitar la publicación de los datos. Después también hubo una fase de identificación de datasets a abrir y, aunque como he comentado, el objetivo principal no era abrir datos, sí que para validar este procedimiento que se diseñó, se puso en marcha, se puso en práctica, acabando abriendo algunos datos para poder detectar pues, posibles mejoras y puntos débiles y puntos fuertes de este procedimiento. Sobre la identificación de recursos, se hizo un análisis. Pedro, si puedes cambiar. Partimos de un inventario de aplicaciones del Gobierno de Aragón, donde había un total de 1.031 aplicaciones que estaban divididas por departamentos. Se hizo un primer barrido para descartar aquellos datos que ya estaban publicados en Open Data o que eran más de gestión interna y que considerábamos que no eran interesantes para el ciudadano. De este primer barrido nos quedamos con 243 aplicaciones que eran para proponer abrir estos datos, y se hizo otro análisis para detectar aquellas prioritarias, basándonos sobre todo en si eran obligaciones de transparencia, si estaban vinculadas a objetivos de desarrollo sostenible, y nos quedamos con un centenar de aplicaciones de las que se hizo un análisis, solicitamos los esquemas siguiendo el procedimiento que habíamos establecido anteriormente, y tenemos el listado con los posibles conjuntos de datos a abrir para que más adelante se siga con este proceso, y llevamos a cabo la solicitud de 2 aplicaciones que ha dado paso a abrir 21 recursos nuevos en el portal de Aragón Open Data. 9 de ellos son vinculados a la aplicación donde se gestiona la declaración de bienes del organigrama del Gobierno de Aragón, es decir, de una ley, de una obligación de transparencia, y 12 recursos de otro departamento y de una aplicación sobre las sanciones en materia de transporte. Respecto a la declaración de bienes del Gobierno, los recursos, tenemos información sobre los depósitos, los derechos de bienes, las rentas, los valores de los diferentes cargos, y de la aplicación de transporte tenemos la relación de expedientes por las diferentes policías y también las sanciones por provincias. Y Julián va a hacer las conclusiones del evento. Sí. Sí, Julián. Bueno, retomo la palabra. Lo primero, pues agradecer a todos vuestra participación, colaboración y vuestros comentarios también, tanto Marc, Pedro, Beni, Sofía por su claridad y sinceridad en la exposición, y tomamos buena nota de su recomendación, que seguro que son acertadas. Y bueno, pues por mi parte, unas conclusiones que quizá han ido saliendo de una manera más velada, pero un poco más concisas. De todo esto que hemos presentado, que pueden ser muchas cosas, que los que estamos en el día a día a lo mejor lo tenemos más claro o tenemos las piezas más encajadas, pero realmente todo lo que os hemos contado es parte de un mismo proceso. En primer lugar, pues disponer una metodología para identificar, conocer los datos y sumarlos a Aragón Open Data. En segundo, conocer mejor los datos que tenemos, los datos que tiene la administración, los servicios que los generan, las unidades gestoras que también son responsables, pues para también cooperar con ellos, conocerlos y ver de qué manera pueden mejorar sus procesos y sus datos para abrirlos y también para su propia gestión interna. Otro punto importante es homogenizarlos y relacionarlos, pues para dar con tal cantidad de datos tan diferentes y heterogéneos independientes, pues dar algún servicio único, unívoco, y que estén los datos centralizados, aunque sea de una manera sencilla y visual, como puede ser nuestra Aragopedia. Es un paso, creemos importante y en la buena dirección a la hora de poder gestionar y controlar los datos que la administración dispone, que no son pocos.
Y también trabajar por la mejora de la calidad de los datos, que cuando los estás exponiendo y los das a conocer, pues siempre se usan y suele llegar pues respuesta y feedback pues, de usuarios, reutilizadores o de la propia administración. Y también, como no, favorecer el uso, la consulta por terceros, tanto por personas, desarrolladores, informáticos, como siempre se tiene en mente en los portales de datos abiertos, pero también por aplicaciones y en el buen sentido de las máquinas. Pues ya estáis o habéis seguramente utilizado el tipo de aplicaciones como es el chat GPT. Aragón Open Data también tiene un chat que requiere y necesita datos. Pues darlos, ofrecerlos y también hacernos un hueco en que la administración genera datos y cada vez tienen que ser de mejor calidad y más reconocidos por todos, tanto a nivel interno de la administración como externos, usuarios y desarrolladores. Un ejemplo, como ha mencionado Sofía, es muy importante, que Google como empresa te está dando los datos del 2018 cuando una administración pública, como es el Gobierno de Aragón, y a través del Instituto Aragonés de Estadística, te está dando la población del último año cerrado, del 2022. Eso es importante y con un ejemplo yo creo que se muestra con claridad las posibilidades de los portales de datos abiertos. Por mi parte, nada más. Agradeceros de verdad vuestra presencia y asistencia, que siendo las horas que son y sin dar título, pues hemos aguantado bastante bien. Doy el paso, creo que ahora un turno de dudas y preguntas Sí, a Marc. correcto. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, bueno, veo alguna, por ejemplo, aquí en el chat, ¿de acuerdo? Intento responder por orden y si alguien digamos, quiere participar más allá del chat, pues nos lo pide y le activamos el micro. ¿De acuerdo? Respecto a la pregunta de si todos los servicios Open Data de instituciones oficiales, como por ejemplo comunidades autónomas, Estado, etcétera, tienen una estructura estándar, los servicios son parecidos. Los datos, pues depende obviamente, de cada institución que abre datos. Pero sí que se intenta en todos los casos lo mismo, que es proporcionar datos para que estos datos sean reutilizados, o sea, sean utilizados pues, por otras entidades o otras personas más allá del propio gobierno que ha abierto los datos. ¿De acuerdo? Con lo cual se intenta buscar siempre formatos fácilmente reutilizables, ¿no? Antes ha comentado, pues, Sofía, pues el formato CSV. Pues es un formato que no tiene licencias, con lo cual ya no tienes que pagar una licencia para utilizarlos. Y además es un formato, en este caso, tabular. Bueno, acaba siendo un formato tabular, que es fácil de entender, pero hay muchísimos otros formatos, algunos más técnicos, otros más sencillos, pero que en el fondo la estructura o los servicios Open Data acaban siendo más o menos parecidos. Un portal donde puedes consultar la información, la puedes buscar. Bueno, cuando digo la información me refiero a los datos y cuando tienes los datos, pues te los puedes o bien bajar para hacer lo que quieras con esos datos o bien puedes acceder de forma automática con interfaces de programación, las llamadas APIs, pues para ir directamente al dato que quieras sin tener que bajarte todo el conjunto de datos. Otra pregunta que veo por aquí. Aragón Open Data si tiene previsto incluir en otras situaciones para compartir datos. Entiendo, no sé si es una afirmación o una pregunta. Bueno, aquí me meto yo. Por Claro. ejemplo, el ejemplo que comentamos o que comento siempre es la Universidad de Zaragoza. La Universidad de Zaragoza es una institución totalmente independiente que se sumó a Aragón Open Data y se suma a Aragón Open Data aportando datos con sus sistemas de información que tiene y gracias a Aragón Open Data van al portal de datos abiertos de España y al portal de datos abiertos europeo. Nosotros estamos abiertos, siempre que la parte técnica, funcional, podamos llegar. También nació con esa idea. Cuando hubo el boom de los portales de datos abiertos, pues Aragón Open Data pues, intentó recoger y mostrarse a los municipios, a los ayuntamientos, pues para decir, oye, si queréis publicar datos, pues os ofrecemos nuestra infraestructura. Es cuestión de hablarlo y debatirlo. También damos soporte a organismos autónomos, como puede ser el CITA o ITA Innova, pues que son organismos que dependen de alguna manera del Gobierno de Aragón, pero son totalmente independientes. En el caso de la Universidad de Zaragoza, no, es un organismo ente distinto e independiente.
Que si el día de mañana nos viene, por ejemplo, Cortes de Aragón, que es también otra institución independiente, y quisiera publicar los datos en Aragón Open Data, pues es cuestión de verlo. Que quizá puede que sea o nos falte un poco de manos y de tiempo para hacerlo, pero es cuestión de sentarnos y estar dispuestos a sumarnos. Julián, tienes dos preguntas más, en este caso relacionadas con el Gobierno de Aragón. Una relacionada con el tema jurídico, qué nivel de vinculación tienen los datos recogidos en Aragón Open Data para la Administración. Pues en este sentido hay que decir que nuestros términos de uso y licencias son bastante flexos, laxos o flexibles. Quiero decir, aquí hay que buscar el equilibrio. Si habla de que el dato que está en Aragón Open Data es el dato único, es el dato que vale, es el dato jurídico bueno y válido, probablemente más de una unidad del Gobierno de Aragón no querría sumarse a Aragón Open Data. Por tanto, buscamos ese equilibrio en de publicar lo máximo posible con la finalidad que se quiera dar y utilizar y dando por hecho que son datos del Gobierno de Aragón. Los términos de uso no es que nos excusen y digan que oye, que no queremos saber nada. No, es una manera de que los datos que tenemos aquí son los que son los que hay, pero intentamos pues también, pues de alguna manera, que no tenga un impacto jurídico, económico, legal, porque si no, no habría manera de publicar datos, a no ser que estuvieran perfectos, alineados y que es lo que se persigue, pero la verdad que el trabajo es todavía grande y queda mucho por hacer. Muy bien. Y otra pero pregunta eso también, siempre publicamos los datos, las referencias son datos del Gobierno de Aragón, para lo bueno y para lo malo también. Y otra pregunta es, ¿cuál es el medio de contacto para participar o aportar ideas en la Aragopedia? Pues opendata@aragon.es, ese es nuestro correo. Okay. Lo pongo aquí para que... Bueno, ya está aquí. Vale, y creo que Koldo lo tenías tú por la mano, ¿no? El enlace a la presentación que nos han pedido antes. Sí, ahora mismo lo comparto. Estoy viendo alguna pregunta o comentario más, que no sé si las tengo en cierto orden, pero si no los puedo... Bueno, a lo mejor las tienes tú controladas, Marc. Bueno, hay otra que dice cada cuánto se suelen actualizar los datos. Bueno, eso depende del dato, obviamente. Eso es. Y esa es buena, esa pregunta. Lo que comentaba Koldo de apuntar a datos vía vista, ahí accedemos directamente a la base de datos. Quiere decir que si una base de datos cambia, existe un registro nuevo de cafeterías, un registro nuevo de hoteles, automáticamente sale en Aragón Open Data. Cuando son ficheros estáticos en el sentido que es un Excel subido o un recurso que se ha subido de manera puntual, eso es más difícil de mantener y de sostener. Por eso siempre intentamos que los datos vayan a la aplicación que les está dando soporte, que se lo está generando, pues para estar totalmente alineados. Uno de los recursos más importantes, por ejemplo, es el calendario de festivos de Aragón, aunque parezca así, de las provincias, de todos los municipios de la comunidad autónoma. Pues esto nos lo dicen, oye, que ha salido el calendario de festivos, actualizarlo. Lo colgamos y lo publicamos, pero luego tenemos que estar al tanto porque hay cambios en esos festivos. Pues es lo que digo. Si estos datos, que no es una crítica, se actualizaran, se gestionaran con una aplicación, tipo de calendarios, tipo de eventos, pues estaría totalmente alineado cada vez que fuera una fecha. Ahora pues hubiera un cambio en ese festivo. Pues así lo hacemos y procedemos. Intentamos que estén alineados con la unidad gestora. Y en tiempo real, vamos. Por ejemplo, datos de transporte, que también he visto en el hilo que alguien comentaba, pues tenemos datos de transporte en tiempo real siempre que el autobús o el medio de transporte esté comunicando los datos de una manera correcta. Pues lo tenemos con los del Consorcio de Transportes de Zaragoza, que dan datos también más completos, ¿no? Ok. Y hay otra pregunta. Buenos días, me gustaría preguntar sobre el portal ID Aragón. ¿Qué relación, semejanzas o diferencias tiene con Aragón Open Data? Pues una diferencia es que ID Aragón te da los datos para visualizarlos, la parte geográfica, también incluso para descargarlos, y Aragón Open Data da una parte. Es difícil de entender, ¿Deberíamos de estar totalmente alineados? Sí,
¿Por qué no? Pues por medios, tiempo, pero sí, la idea es que IDEA Aragón los represente geográficamente, se visualice, incluso también te los puedas descargar, y Aragón Open Data de esa parte de datos en bruto, en abierto, desde nuestro portal. Tendemos también a la alineación. Por ejemplo, he nombrado antes el nomenclator o el callejero de todo Aragón, proviene del Instituto Geográfico de Aragón, que es quien mantiene el IDEA Aragón, y tantos recursos. Es uno de los principales proveedores. Y hay una pregunta de hace ya casi una hora que medio han respondido por ahí, que es, ¿consideráis que en España y Aragón vamos más atrasados que los países de nuestro entorno en materia de transparencia y datos abiertos? Yo diría que estamos alineados y que las administraciones contactamos entre nosotros también, como entre las propias administraciones, para ver qué líneas seguir y continuar, pero yo no diría ni que más ni que menos que otras comunidades autónomas y que otras regiones. Hay que decir, pues también hubo un boom, igual que hubo un boom de portales de datos abiertos, pues ahora con los años ya vamos cogiendo forma, ya vamos viendo qué datos son los que realmente aportan, son de interés, y nos intentamos coordinar entre nosotros, pues para que los datos que tengamos sean los mismos y sean pues de una manera lo más homogénea posible. Todavía hay mucho recorrido. En esto, la Unión Europea está apostando bastante fuerte, a base de regular, de normativa que te permita crear espacios de datos temáticos, de turismo, de salud, y también ahí los portales de datos abiertos, con la trayectoria que tienen, pues creo que tienen mucho que aportar y que decir. Todavía tenemos recorrido, pero no solamente en España, en cualquier país de la Unión Europea, me atrevo a decir. Sí, sí. Yo añado solo un apunte de que cuando yo he estado al nivel de Unión Europea siempre se fija muchísimo en lo que hacemos en España, en Italia y en Francia, que son quizá las 3 referencias principales dentro de la Unión Europea respecto a apertura de datos. Lo digo porque tradicionalmente la gente piensa quizá en países nórdicos por transparencia, sí, pero por datos abiertos, no. Y Alemania ni por una cosa ni por la otra. ¿De acuerdo? Que no digo que estén mal, pero que están quizá un pelín, digamos, menos abiertos que nosotros en respecto a datos. Hay otra pregunta que, bueno, yo ya sé la respuesta, pero que, bueno, que si acaso la respondes tú, Julián, que es que si barajáis abrir datos de otras fuentes como son las redes sociales. Perdona, Marc, antes de Jennifer hay otra pregunta que creo que no, ¿Así? que es la de Barrozas. ¿Hay apps que se hayan realizado con datos abiertos de Aragón? Vale, sí, me he saltado, sí. Sí. Pues sí, se han realizado, tenemos también una página donde decimos todos los servicios realizados con datos abiertos, que no os mando, que también, para que lo veáis, que son servicios propios del Gobierno de Aragón y también servicios de terceros. Pues se han creado aplicaciones de transporte, de bus, antes lo hemos comentado. Se han creado también aplicaciones sobre el reto demográfico, que se llama La Casa Caída, es un desarrollador zaragozano que lo ha hecho bastante interesante de representar los datos. Se hizo también una aplicación de datos con la COVID, con la pandemia, cuando había datos en Aragón Open Data. Pues se intenta también que no solamente sea un objetivo publicar datos, sino que sirvan y se reutilicen. Pues sí, hay unas cuantas aplicaciones de terceros, pues eso, que ponen un poco en valor los datos. Pero también hay que decir que lo que se publica y lo que se está usando con fines económicos y sacándolos verdadera potencia y jugo a los datos, lo desconocemos, pero no Aragón Open Data, en el conjunto de España. Y también lo he mencionado antes, que cuando se cae o hay una caída en un dataset o se ha dejado de ofrecer, te llega algún correo. Oye, ¿por qué? ¿Qué pasa con estos datos? ¿Por qué no están disponibles? Pues ahí te das cuenta que hay alguien, empresas, particulares que se están sirviendo y nutriendo de los datos. Y ese es el verdadero objetivo, que no solamente sirvan para cumplir un trámite administrativo, la gestión interna de administración, sino que sirvan para terceros para los fines que considere. Y lo de abrir datos de otras fuentes, de otras redes sociales es... Perdón, se me ha ido, disculpa. Vale. Pues mira, aquí tenemos una aplicación, en Aragón Open Data construimos una aplicación que es Open Social Data o Open Social Data, que recogía datos de Facebook, la red social Facebook, y de Twitter. ¿Qué ocurrió? En medio cambió la normativa de protección de datos con el reglamento europeo, la RGPD.
se debían y se tenían que dejar de recopilar datos con unos fines distintos. En este caso, además, también las condiciones de uso de esas redes sociales cambió de manera mucho más agresiva y tuvimos que vetar Facebook y Twitter de los datos puramente de personas anónimas, y eso que tiene su perfil de Twitter. Lo decidimos así y solamente recogimos publicaciones de perfiles institucionales, cuentas institucionales y cargos institucionales públicos que en su perfil pues hablan de lo que están haciendo en el Gobierno de Aragón. Hace un par de meses hubo un aviso de que la API de Twitter, que es la que estamos utilizando ahora, cambiaba y va a dejar también de dar datos. De momento sigue operativa, pero es un camino también que seguramente limitaremos, incluso quitaremos a futuro por sostenibilidad y que, bueno, bastante, como ya nos habéis oído, tenemos para hacer en los datos de la propia administración como para adentrarnos en los datos de las redes sociales que tuvieron su sentido hace unos años, pero con todos los cambios jurídicos y de uso de las aplicaciones, pues ya han dejado de tener esa utilidad. Ok. Bueno, simplemente comentaros también que David Portolés ha añadido aquí un enlace, ¿no?, de una página donde están las aplicaciones hechas precisamente con datos de Aragón Open Data. Y creo ahora sí que no me he dejado ninguna otra pregunta y además ahora es justo el momento en el que en teoría se acaba el evento, o sea que hemos clavado incluso el tiempo. Con lo cual, comentaros una vez más el agradecimiento, tanto por parte, en este caso, de Julián y del Gobierno de Aragón, como por parte de, digamos, de los proveedores y por mi parte a nivel personal. Y nada, gracias por vuestra asistencia y espero veros en otro evento de Open Data. Gracias. Sí,